A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Cómo le das una instrucción a una computadora que quieres que se cumpla sí o sí? Al menos una vez. O sea, antes de siquiera preguntarle si tiene que seguir haciéndolo. Pienso, no sé, en un menú de opciones o cuando te pide una contraseña. La primera vez siempre tiene que ocurrir, ¿no? Bueno, esa idea, la de actuar primero, preguntar después, es justo el centro de lo que vamos a analizar hoy. Vamos a meternos de lleno a desentrañar una estructura de programación que a veces se nos pasa un poco por alto. El ciclo repetir hasta que. Y vamos a usar PSeInt como nuestro campo de juego. Tenemos varias guías y material educativo que nos van a servir de base. Nuestro objetivo es ir más allá de la definición. Queremos entender por qué esa garantía de ejecútate al menos una vez es tan importante y ver en qué casos prácticos es la herramienta perfecta para un programador. Así que bueno, vamos a desglosar esto. Exacto. Y fíjate que esa garantía de la que hablas revela un patrón de diseño muy interesante. El ciclo repetir hasta que funciona con lo que a mí me gusta llamar una suposición optimista. El código asume, de entrada, que las instrucciones que están adentro se van a necesitar por lo menos una vez. Y eso, en programas interactivos, pasa todo el tiempo. Técnicamente, se le conoce como un ciclo de post-test, o sea, de evaluación posterior. La acción va primero y la prueba, la condición, se revisa hasta el final. Es el opuesto total de su primo, el ciclo mientras, el while, que es de pretest. El mientras es más, digamos, pesimista. No mueve un dedo hasta que todas las condiciones son perfectas. Y ojo, esto no es solo de PSeInt, es un pilar en lenguajes como C++, Java, ahí se le conoce como do while. La necesidad es la misma en todos lados. Me encanta eso de suposición optimista. Es como entrar a una fiesta y ponerte a socializar de una. Y solo después de un rato te preguntas, bueno, ¿me quedo más tiempo? En lugar de quedarte en la puerta mirando a ver si te convence el ambiente para entrar, que eso sería el mientras. Esa analogía da en el clavo, funciona perfecto. Y el flujo del programa es exactamente ese. Paso 1. Entra al bloque repetir, sin peros, sin condiciones. Paso 2. Ejecuta todas las instrucciones que haya dentro, una por una. Y paso 3, solo al llegar a la línea hasta que, ahí recién se detiene a evaluar la condición. Pero espera, la analogía de la fiesta también suena un poco imprudente, ¿no? Eso de actuar primero o preguntar después, en la vida real, te puede meter en problemas. ¿No hay un riesgo en programación al usar esta estructura? ¿Podrías ejecutar algo que no deberías, aunque sea solo esa primera vez? Esa es una pregunta excelente porque toca el núcleo de cuándo usarlo y cuándo no. Tienes toda la razón. Jamás usarías este ciclo para algo crítico, como, no sé, lanzar un cohete o confirmar una transferencia bancaria. Se usa para acciones que son seguras de ejecutar al menos una vez, como pedir un dato, mostrar información. La clave es que esa primera ejecución no tenga efectos secundarios peligrosos. Para lo demás, para eso está la cautela del ciclo mientras. Y sobre la condición, hay un detalle que a veces confunde al principio. La condición que escribes en el hasta que es la condición de salida. El ciclo se va a repetir y repetir mientras esa condición sea falsa. En el momento en que se vuelve verdadera, el ciclo se rompe. Es la meta. Piensa en la frase, repetir hasta que acierte la contraseña. El objetivo es que contraseña es correcta, se vuelva verdadero para poder salir. Ok. Eso lo aclara muchísimo. La lógica es inversa al mientras que se queda repitiendo mientras la condición es verdadera. Aquí te quedas mientras es falsa. Vale. ¿Y cómo se ve en el código? ¿Qué tan simple es de escribir en PSeInt? La sintaxis es muy limpia, casi se lee como español, que es una de las grandes ventajas de PSeInt. Es simplemente repetir, luego en las líneas de abajo van todas las instrucciones y al final hasta que la condición de salida. Un detalle que las fuentes marcan como un error súper común es olvidarse la palabra que. Poner hasta condición da error. Tiene que ser hasta que. Es un capricho del lenguaje, pero hay que recordarlo. Entendido. Ahora, aquí es donde se pone interesante para mí. Si esto no es solo de PSeInt, sino algo fundamental en otros lenguajes, no puede ser solo por gusto. A primera vista uno podría pensar que puede lograr lo mismo con un mientras, ¿no? Aunque sea más enredado. ¿Cuáles son esos escenarios donde el repetir no es solo una opción, sino la mejor opción?
Exacto. Su elegancia brilla en escenarios que son el pan de cada día. El caso de uso número 1, el más clásico de todos, es la validación de datos. Piénsalo, es la situación perfecta. No puedes validar un dato que todavía no te han dado, ¿cierto? Necesitas sí o sí pedirlo al menos una vez. Las fuentes nos dan un ejemplo buenísimo, el de pedir nota válida, repetir. La tarea es pedir una nota y asegurarse de que esté, por ejemplo, entre 0 y 5. Dentro del repetir, le pides la nota al usuario. Y al final, la condición hasta que comprueba si nota igual a 0 y nota igual a 5. Si el usuario te pone un -3, la condición es falsa y el ciclo vuelve a empezar. Te la pide de nuevo. Si pone un 4, la condición es verdadera y listo, el ciclo termina. Y a ver, la alternativa con un mientras sería más torpe. Tendrías que pedir la nota una vez antes del ciclo y luego otra vez adentro, ¿cierto? Para que funcione. Exactamente. Y eso que dices nos lleva a una de las ventajas más profundas. Al usar mientras para esto, caes en la duplicación de código. Tienes un leer nota antes del bucle y otro leer nota adentro. Puede parecer un detalle menor, una línea más, pero en programación eso es una bandera roja. Pero es solo por estética, para que el código se vea más corto, ¿o hay algo más? Es mucho más que estética. Es un principio de diseño de software que se llama Don't Repeat Yourself, o DRY. No te repitas. Cada vez que duplicas código, abres la puerta a errores futuros. Imagina que mañana tienes que cambiar el mensaje de ingrese nota a ingrese la calificación final 0.5. Si tienes el código duplicado, es súper fácil que lo cambies en un lado y se te olvide el otro. Con repetir, la instrucción está en un solo lugar. Es más seguro, más fácil de mantener, es, en definitiva, más profesional. Vale. Eso le da mucho más peso. No es pereza, es buena ingeniería. Entendido. ¿Y qué otro caso de uso clásico tenemos? Los menús interactivos. De nuevo, la lógica es impecable. Tienes que mostrarle el menú al usuario al menos una vez para que sepa qué opciones tiene, ¿no? El ejemplo menú interactivo repetir lo muestra perfecto. Dentro del repetir muestras 1. Saludar, 2. Mostrar fecha, 3. Salir. Luego lees la opción. La condición de salida es hasta que opción igual a 3. El menú se va a mostrar una y otra vez hasta que el usuario elija salir. Es la forma más natural de escribirlo. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Y esto me hace pensar en juegos. El típico juego de adivinar un número. Sería absurdo verificar si ya adivinaste el número, antes de darte el primer intento. Tienes que poder jugar al menos una vez. Es el ejemplo perfecto para ver su elegancia. Las fuentes escriben el algoritmo adivina número. Se define un número secreto, digamos 37. Dentro del repetir, se le pide al usuario que ingrese su intento. El programa le da una pista, es más alto, es más bajo. Y la condición al final es simplemente hasta que intento igual secreto. El bucle te garantiza ese primer intento y sigue hasta que se cumple el objetivo. Un momento. ¿Y qué pasa si el jugador tiene una suerte increíble y lo adivina a la primera? ¿El ciclo funciona igual de bien ahí? Absolutamente. Y esa es la belleza de la estructura. El programa entra, le pide el número. El usuario ingresa 37. El programa no da pistas porque el número es correcto. Llega a la condición hasta que intento igual secreto, o sea, 37 igual 37. La evalúa como verdadera y el ciclo termina al instante. Se ejecutó una sola vez, que es lo mínimo necesario. Funciona perfecto. Muy limpio, la verdad. Veo cómo funciona para cosas interactivas y para tareas más de cálculo. Por ejemplo, sumar números hasta que el total supere 100. Funciona igual. Ese es otro caso de uso fantástico que muestra su robustez, el sumar hasta 100 repetir. La lógica es, inicializas una variable suma en 0. Dentro del repetir, pides un número y lo vas acumulando en suma. La condición de salida es hasta que suma 100. Ahora, fíjate en la sutileza. Si intentaras esto con un mientras, la condición sería mientras suma sea igual a 100. Como suma empieza en 0, entrarías, pero el código se complica. De hecho, recuerdo haber perdido horas depurando un error al principio de mi carrera, justo por algo así.
Usé un mientras para validar una entrada, pero la variable no estaba inicializada. La condición se evaluó como falsa de entrada y el programa se saltó toda la validación. Causó un desastre más adelante. Fue una lección que me enseñó a valorar el repetir en esos casos. Aquí, con sumar hasta 100, el ciclo garantiza que pidas el primer número. No se preocupa por el estado inicial de suma, simplemente actúa y luego verifica. O sea que el ciclo te protege un poco de esos errores de inicialización. Ya que mencionas otros lenguajes, ¿cómo se replica esta lógica en un lenguaje como Python, que curiosamente no tiene un ciclo do while? Es una gran pregunta, porque demuestra que la lógica es más importante que la sintaxis. En Python, los programadores lo emulan con un bucle infinito que se rompe desde adentro. Se escribe while true, que crea un ciclo que en teoría nunca termina. Dentro haces tu acción, pides el dato, y luego, con un if, verificas la condición de salida. Si se cumple, usas la palabra break para romper el ciclo manualmente. Es exactamente la misma lógica de actuar primero, verificar después, pero implementada con otras herramientas. El patrón de pensamiento es universal. Bien, creo que el panorama está mucho más completo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo resumimos, el ciclo, repetir hasta que, es más que una estructura, es casi una filosofía de diseño, ¿no? La de la suposición optimista. Justo. Su superpoder es garantizar al menos una ejecución, y eso lo hace la herramienta ideal, y a menudo la más limpia y segura, para interactuar con usuarios. Menús, validación de datos, juegos, cualquier escenario donde esa primera acción sea obligatoria. Eso es la síntesis perfecta. La elección entre un mientras y un repetir va más allá del gusto. Es una decisión de diseño sobre la lógica del problema. La pregunta clave que uno debe hacerse es, ¿necesito verificar algo antes de actuar o es seguro, e incluso necesario, actuar una vez y verificar después? La respuesta no solo te dice qué ciclo usar, sino que te revela algo sobre la naturaleza del problema que estás resolviendo. Es una decisión de arquitectura, en el fondo. Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá del código, ¿no? En la vida real, ¿en qué situaciones aplicamos esta lógica de actuar primero y verificar después? Quizás al probar una receta nueva o al empezar una conversación. Y por otro lado, ¿cuándo es absolutamente esencial la cautela del verificar primero y solo entonces actuar, como al cruzar la calle o al hacer una inversión? Esta distinción en el código es, en cierto modo, un reflejo de cómo equilibramos el impulso y la prudencia en nuestras vidas.